Módulo 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Tuberculosis. Enfermedades infecciosas. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez La Habana, octubre de 2020. Contenido: cuadro clínico, complementarios, diagnóstico positivo y diferencial, complicaciones, conducta terapéutica. Definición: la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa necrosante crónica con un singular estadio latente, causada por el bacilo ácido alcohol resistente, VAR, Mycobacterium tuberculosis. La localización más común de la enfermedad es el pulmón, y las localizaciones extrapulmonares más habituales son ganglios linfáticos, pleura, huesos y articulaciones. La tuberculosis se transmite de persona a persona por inhalación de núcleos de gotículas infecciosos aerosolizados, procedentes de pacientes con tuberculosis pulmonar. Es causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, con más del 95% de los casos y el 99% de las muertes sobrevenidos en entornos con recursos limitados. La pandemia causada por el virus de la inmunodeficiencia humana ha llevado al resurgimiento de la tuberculosis y ha originado brotes intrahospitalarios fulminantes resistentes a múltiples fármacos. Como consecuencia de ello, se ha registrado un incremento de la atención a la enfermedad como urgencia de salud pública a nivel global y de los fondos destinados a su control e investigación. Los problemas planteados por el control de la tuberculosis son agravados por el creciente desarrollo de enfermedad farmacoresistente, que encarece los tratamientos y hace proliferar las resistencias a fármacos disponibles. Organismo patógeno. La tuberculosis es causada por uno de los tres miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, o Mycobacterium bovis. El organismo causal es un bacilo delgado, inmóvil, no formador de esporas ni productor de toxinas, que puede tener aspecto arrosariado y mide de 2 a 4 milímetros de longitud. Es un aerobio facultativo de crecimiento lento, tiempo de duplicación, 18 a 24 horas, que persiste intracelularmente durante períodos prolongados. En las muestras clínicas, el microorganismo se identifica como VAR. Mycobacterium tuberculosis se tiñe débilmente con carbolfucsina, con métodos de alcalinización, quinioun, o de calor, cinilsen. El recubrimiento céreo del microorganismo, compuesto por ácido micólico y otros lipopolisacáridos, impide la decoloración de la tinción con mezcla de ácido y alcohol. La secuenciación del ADN de Mycobacterium tuberculosis y las manipulaciones genéticas han proporcionado un conocimiento básico del metabolismo y la virulencia del microorganismo, sus antígenos inmunodominantes y su capacidad para sobrevivir en condiciones adversas y persistir intracelularmente. Los aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis difieren en su virulencia en modelos experimentales, potencial de transmisión en humanos e interacción con el huésped, inmunopatología, inducción de citocinas del huésped, hipersensibilidad retardada. Por ejemplo, la familia hipervirulenta de la cepa Beijing sobreexpresa un glucolípido fenólico que inhibe la inmunidad innata y contribuye a la patogenicidad. Hay 6 linajes filogeográficos principales de Mycobacterium tuberculosis, cada uno asociado a una población humana específica. Las familias difieren en la distribución geográfica y, en algunos casos, en potencial de transmisión y patogenia. La tipificación de cepas es particularmente útil en la investigación de brotes y puede realizarse mediante diversas técnicas, como el polimorfismo de la longitud de fragmentos de restricción, del inglés Restriction Fragment Length Polymorphism, del elemento de inserción IS 6110 o la espoligotipificación. El hecho de que múltiples casos de tuberculosis sean causados por la misma cepa y conformen un agregado indica que están vinculados epidemiológicamente. La secuenciación del genoma completo se ha constituido en la herramienta más potente para establecer la transmisión, aun en ausencia de vínculos epidemiológicos. La tuberculosis causada por Mycobacterium africanum es clínicamente idéntica a la inducida por Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium bovis presenta una homología de ADN superior al 95% con respecto a Mycobacterium tuberculosis y provoca enfermedad en humanos, ganado vacuno, ciervos, tejones y otros animales. La principal vía de transmisión de Mycobacterium tuberculosis es de persona a persona, por aerosoles respiratorios generados al toser.
Los bacilos contenidos en los pequeños núcleos de gotículas, 1 a 5 micras de diámetro, permanecen suspendidos en el aire durante largos periodos y, una vez inhalados, pueden alcanzar las vías respiratorias, donde de 1 a 5 microorganismos son suficientes para causar infección. La afectación laríngea hace que el paciente sea con frecuencia muy infeccioso. Puede producirse inoculación cutánea directa, verruga del anatomista. Mycobacterium bovis se transmite, asimismo, por vía gastrointestinal, generalmente por ingesta de leche contaminada. Epidemiología. En 2012 se registró una cifra estimada de 8,6 millones de nuevos casos de tuberculosis, 13% de personas infectadas por el VIH, y de 1,3 millones de muertes como consecuencia de la enfermedad. El 58% de los casos de tuberculosis se produjeron en Asia y el 25% en África. El mayor número de afectados correspondió a la India, 26% de todos los casos, y a China, 12%. Globalmente, la tuberculosis se produce con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, aunque 210.000 mujeres murieron anualmente como consecuencia de la afección. La prevalencia de la enfermedad alcanza un máximo en adultos jóvenes, lo que supone importantes repercusiones económicas. A escala global, tanto la incidencia, reducción del 2% al año, como la tasa de letalidad tienden a disminuir. La infección por el VIH ejerce un profundo efecto sobre la epidemiología de la tuberculosis, al acelerar la progresión de la infección a tuberculosis activa y a enfermedad de reactivación o reinfección. En torno al 80% de los casos de tuberculosis en infectados por el VIH se producen en el África subsahariana, llegándose a alcanzar incidencias de tuberculosis del 1% en Sudáfrica o Suazilandia. En Estados Unidos, la incidencia de tuberculosis en 2013 fue de 3 por cada 100.000 personas, con 9.588 casos notificados, el 6,8% de ellos correspondían a infectados por el VIH. El 5,7% a indigentes, y el 3,8% a población reclusa. La incidencia en personas nacidas fuera del país fue 13 veces mayor a la registrada en los nacidos dentro de sus fronteras, y el 64% de los nuevos casos afectaron a personas nacidas en el extranjero. Las tasas registradas fueron 26 veces superiores en personas de origen asiático que en blancos no hispanos. La prevalencia específica por edades de tuberculosis en Estados Unidos presenta sesgo hacia las personas de edad avanzada, presumiblemente por reactivación de la enfermedad en nacidos en el extranjero y en los nacidos en el país que resultaron infectados en su momento, cuando la tuberculosis era más habitual. Tabla 324, 1. Factores de riesgo de tuberculosis. Factor de riesgo, riesgo aumentado de infección reciente, riesgo aumentado de progresión de infección a enfermedad, y el límite de la prueba cutánea de tuberculina. Contacto domiciliario de persona con tuberculosis pulmonar, riesgo aumentado de infección reciente, límite mayor que 5 milímetros. Receptores de trasplante de órgano sólido, tratamiento inmunodepresor, factor de necrosis tumoral. Prednisona mayor que 15 miligramos por día durante un mes, lesiones fibróticas en la radiografía de tórax compatibles con tuberculosis previa, con riesgo aumentado de progresión de infección a enfermedad, límite mayor que 5 milímetros. Infección por el VIH, con ambos riesgo, y el límite mayor que 5 milímetros. Nacido en el extranjero. Usuarios de drogas por inyección. Niños, adolescentes y adultos jóvenes con prueba cutánea de tuberculina positiva, con riesgo aumentado de infección reciente, límite mayor que 10 milímetros. Residentes o trabajadores en hospitales, refugios para los sin techo, correccionales, residencias de ancianos, residencias para las personas infectadas por el VIH, con riesgo aumentado de infección reciente, y el límite mayor que 10 milímetros. Delgadez, mayor o igual a 15%, silicosis, diabetes mellitus, sobre todo la insulino dependiente o la mal controlada, insuficiencia renal, hemodiálisis, gastrectomía, derivación yeyuno-ileal, carcinoma de cabeza y cuello, cáncer de pulmón, linfoma, leucemia, riesgo aumentado de progresión de infección a enfermedad, límite 10 milímetros. Sin factores de riesgo, con un límite de la prueba cutánea de tuberculina mayor que 15 milímetros. Figura 324, 1. Evolución natural de la tuberculosis. La proporción de individuos afectados se muestra entre paréntesis.
Las cifras en negrita se refieren a infección por el virus de la inmunodeficiencia humana con inmunodepresión grave. Varios factores de riesgo médico, además del VIH, favorecen la progresión de infección por Mycobacterium tuberculosis a enfermedad. Figura 324, 2. Espectro de la infección tuberculosa. El pronóstico de la infección por Mycobacterium tuberculosis suele configurarse a partir de una distribución bimodal entre tuberculosis activa y tuberculosis latente, sobre la base de la presencia o ausencia de síntomas clínicos. Se ha planteado que resulta útil representar la tuberculosis latente como parte de un espectro de respuestas a la infección. Una consecuencia de este modelo es que puede haber una subpoblación dentro del grupo que actualmente se defina como afectada de tuberculosis latente, a lo que debería aplicarse tratamiento preventivo. Una segunda consecuencia es que los intentos de desarrollar fármacos para el tratamiento eficaz de la tuberculosis latente pueden solaparse con la investigación de fármacos que reduzcan los tiempos de tratamiento de la tuberculosis activa. El país de origen es un importante determinante, tanto del riesgo de infección tuberculosa latente como de enfermedad. En entornos de baja prevalencia, como el que se da en Estados Unidos, la de la infección tuberculosa latente, definida como prueba cutánea de tuberculina o ensayo de liberación de interferón gamma positivos y sin enfermedad activa, es de aproximadamente el 4%. Los infectados presentan un riesgo significativamente aumentado de enfermedad en comparación con los que no lo están, riesgo por otro lado mayor en presencia de afectaciones clínicas concomitantes u otros factores. El riesgo no es homogéneo entre los grupos afectados, por ejemplo en lo relativo a la inmunodepresión por el VIH o gravedad, duración y control de la diabetes. El consumo de tabaco y el alcoholismo confieren asimismo riesgo de tuberculosis, aunque menor que las afecciones enumeradas. La tuberculosis producida por microorganismos farmacoresistentes es una amenaza emergente y particularmente importante para la salud pública. La tuberculosis resistente a múltiples fármacos, causada por organismos resistentes a la isoniazida y la rifampicina, y la tuberculosis extremadamente resistente a fármacos, existente a múltiples fármacos más resistencia a las fluoroquinolonas y un inyectable de segunda línea. La candamicina, la amicacina o la capreomicina, son mucho más difíciles y costosas de tratar y, en algunos casos, son incurables. Anualmente se produce una cifra estimada de 450.000 nuevos casos de tuberculosis resistente a múltiples fármacos, con prevalencia reciente, ya que la mayoría no son tratados, y de 170.000 muertes. Del 5 al 10% de estos son nuevos casos de tuberculosis extremadamente resistente a fármacos. En un total de 27 países se registran el 85% de los casos de tuberculosis resistente a múltiples fármacos, la mayoría de los cuales se dan en la India, China y la Federación de Rusia. En Estados Unidos, en 2012 se comunicaron 86 casos de tuberculosis resistente a múltiples fármacos y 2 de tuberculosis extremadamente resistente a fármacos. La mayoría de los casos de tuberculosis resistente a múltiples fármacos no son tratados, lo que induce un aumento de la transmisión y la prevalencia. Biopatología. Típicamente, la cadena de transmisión de la tuberculosis comienza con un caso infeccioso de tuberculosis pulmonar. La contagiosidad de un paciente viene determinada por el estado de la baciloscopia del esputo, examen directo para VAR de 3 a 4 más, intensidad y frecuencia de la tos, presencia de enfermedad pulmonar cavitaria y las características del espacio físico compartido con la fuente, ventilación y recirculación de aire. Sin embargo, no todos los pacientes con tuberculosis pulmonar y un examen directo de esputo muy positivo son igualmente infecciosos, y puede haber pacientes muy transmisores, por factores del huésped, bacterianos o ambos. En efecto, en estudios recientes se ha demostrado que solo un 50 al 60% de las personas con tuberculosis pulmonar y examen directo de esputo para VAR muy positivo generan aerosoles que contienen organismos viables. En países con prevalencia tanto baja como alta, la exposición a infección se produce con frecuencia en el domicilio. Incluso en este entorno, donde la exposición puede ser intensa y prolongada, solo el 50 al 75% de los contactos estrechos se infectan. Las tasas más altas se han registrado en estudios en los que pruebas repetidas identifican a todos los que han experimentado cambio de negativo a positivo en la prueba cutánea de tuberculina. Se ha documentado la infección o enfermedad por Mycobacterium tuberculosis en brotes sucesivos a breves exposiciones en centros de acogida, hospitales y prisiones.
Entre las variables importantes que explican las diferencias en la transmisión figuran la virulencia del organismo, la inmunidad innata y la sensibilidad de las poblaciones expuestas, por ejemplo, infectados por el VIH. Factores genéticos humanos, como la expresión o regulación de los receptores de tipo TOL, receptores de reconocimiento de patrones importantes para la inmunidad innata, pueden modular el riesgo y la expresión de infección, prueba cutánea de tuberculina, y enfermedad. La predisposición a la enfermedad se detecta a partir de defectos en los receptores de interferón gamma e interleucina 12, lo que concuerda con su función en la inmunidad. Los polimorfismos que modifican la inflamación, por ejemplo, afectando a la leucotrieno hidrolasa, también condicionan las manifestaciones de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. En las figuras se muestran dos modelos de evolución natural de la tuberculosis. Hay evidencias crecientes de que eritropoiesis evolución natural conforma una continuidad más que una sucesión de entidades diferenciadas de tuberculosis latente y activa. Los biomarcadores diagnósticos que estratifican el riesgo de progresión de infección tuberculosa latente a tuberculosis activa resultarían de gran valor para dirigir las intervenciones de salud pública. El pulmón es el sitio de la mayoría de los casos de reactivación de tuberculosis. El distintivo anatomopatológico es la formación de granulomas con caseificación y células gigantes multinucleadas de Langerhans. El material caseoso encontrado en las cavidades necróticas contiene var. Mycobacterium tuberculosis se multiplica de modo exuberante en el caseum líquido. Inmunológicamente, el esputo expectorado contiene citocinas, así como aumentadores y reductores de la respuesta inmunitaria e inflamatoria, estos últimos de modo predominante. El lavado broncoalveolar muestra una alveolitis linfocítica con entrada de macrófagos inmaduros, que representan monocitos atraídos desde la sangre. En suma, hay una respuesta inmunitaria activa pero supresora concomitante con una replicación bacteriana. Como consecuencia de la inflamación se produce una extensa apoptosis que puede llevar a la pérdida de las células T que responden a Mycobacterium tuberculosis, factor que puede desempeñar un papel en el requerimiento de un tratamiento de gran duración y en la susceptibilidad a reinfección por tuberculosis. En las personas infectadas por el VIH con inmunodepresión avanzada, los granulomas pueden estar escasamente formados o ausentes. El tejido pulmonar es infiltrado por células epitelioides espumosas, que son macrófagos cargados con var. Ocurra o no caseificación, hay una extensa inflamación y necrosis. La tuberculosis extrapulmonar puede afectar a cualquier órgano. La persistencia de organismos en áreas que están relativamente bien oxigenadas puede explicar las localizaciones más frecuentes de reactivación, como los vértices pulmonares, cortical del riñón y cuerpos vertebrales. Diversas formas de tuberculosis extrapulmonar tienen una patogenia compartida. Apertura de un foco tuberculoso contiguo en una cavidad serosa, una brusca reacción inflamatoria basada en hipersensibilidad retardada preexistente, fiebre, vaciloscopia frecuentemente negativa del líquido exudativo y, en ocasiones, una prueba cutánea de tuberculina transitoriamente negativa. El foco vertido puede ser antiguo o uno sembrado durante una diseminación reciente asociada a la infección primaria. Este escenario básico también se da en la tuberculosis pleural, pericarditis tuberculosis, meningitis tuberculosis, el foco parameningeo se denomina foco de Rich, peritonitis tuberculosis y artritis tuberculosis. La tuberculosis pleural representa una reacción de hipersensibilidad retardada in situ con activación de las células T colaboradoras T, HELP1, citocinas abundantes, que incluyen interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, y apoptosis. En los individuos no infectados por el VIH los organismos son escasos, lo cual puede ser la razón por la que tiene lugar la autocuración de la tuberculosis pleural. Sin embargo, en ausencia de quimioterapia frente a la tuberculosis, hay un gran riesgo de recurrencia de tuberculosis, por lo general como tuberculosis pulmonar en el lado contralateral del derrame. Además de la reactivación de un foco latente, puede producirse la reinfección por Mycobacterium tuberculosis y progresar a enfermedad. Es más probable que se produzca la reinfección si el huésped está inmunodeprimido o si hay una exposición repetida o intensa. Los casos tratados de tuberculosis pulmonar también son propensos a enfermedad por reinfección, como se indicó previamente. La infección tuberculosa latente protege en más del 70% frente a la tuberculosis por reinfección. Manifestaciones clínicas. Tuberculosis primaria.
La mayoría de los casos de tuberculosis primaria no se reconocen clínicamente y se diagnostican por conversión de la prueba cutánea de tuberculina. Puede haber fiebre, disnea, tos no productiva y, en ocasiones, eritema nudoso. A veces hay crepitantes y sibilancias focales. Las radiografías de tórax muestran pequeñas opacidades parcheadas en los campos mediopulmonares, con frecuencia con adenopatía iliar unilateral. También se puede observar atelectasia del lóbulo pulmonar superior o medio como consecuencia de compresión bronquial por hipertrofia ganglionar o derrame pleural transitorio. Recientes estudios con tomografía computarizada por emisión de positrones y tomografía computarizada muestran que la mayoría de los contactos en el domicilio con casos de tuberculosis infecciosa con prueba cutánea de tuberculina positiva presentan adenopatía mediastínica, que remite con tratamiento preventivo con isoniazida. Los infectados por el VIH con infección tuberculosa latente observados con esta modalidad de imagen muestran captación parenquimatosa, coherente con enfermedad subclínica. En la mayoría de las personas, salvo en las inmunodeprimidas, las manifestaciones de tuberculosis primaria remiten sin tratamiento, por desarrollo de respuesta inmunitaria adaptativa. Durante el posterior período de latencia clínica, pueden encontrarse pruebas de la infección primaria en forma de una pequeña cicatriz parenquimatosa calcificada en los campos mediopulmonares, complejo de Ghon, en ocasiones asociada a hallazgos similares en los ganglios de drenaje iliares, complejo de Ranke. La pequeña cicatriz causada por lesiones detenidas en los vértices del pulmón se denomina foco de Simón. Figura 324, 3. A. Complejo de Ghon. B. Tuberculosis pulmonar moderadamente avanzada. C. Tuberculosis pulmonar muy avanzada. D. Tuberculosis pulmonar, izquierda, y extrapulmonar, derecha. Figura 324, 4. Tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada. Tomografía computarizada por emisión de positrones y tomografía computarizada con 18F-fluorodesoxiglucosa de un paciente tuberculoso con enfermedad bilateral extensa y atelectasia completa del pulmón izquierdo. El pulmón derecho también presenta afectación e ilustra la variabilidad de captación en la FDG-PET entre lesiones, incluso en un mismo paciente afectado. La estrella amarilla señala una lesión sin captación de fluorodesoxiglucosa inmediatamente adyacente a una sucesión de 3 lesiones que captan el marcador con avidez, estrella roja. Estos diversos tipos de lesiones responden a diferentes cinéticas, lo que indica que corresponden a distintas subpoblaciones bacterianas en diversos microambientes. Figura 324, 5. Tuberculosis miliar en un hombre de 70 años de edad. A. Radiografía anteroposterior de tórax que muestra unas opacidades nodulares discretas, de un tamaño de mijo uniforme con distribución regular, en ambos pulmones. B. Tomografía computarizada de alta resolución, sección de 1 milímetro de grosor, a nivel del bronquio lobular superior derecho que muestra unos nódulos pequeños uniformes distribuidos de modo aleatorio por ambos pulmones. Obsérvense los nódulos subpleurales y subfisurales, flechas. Tuberculosis primaria progresiva. La falta de desarrollo de inmunidad adaptativa es más común en niños pequeños, ancianos e inmunodeprimidos. En este contexto se desarrolla una tuberculosis primaria progresiva manifestada en forma de meningitis por tuberculosis. La infección primaria también puede evolucionar a tuberculosis pulmonar en el año o los 2 años siguientes. En este caso la tuberculosis pulmonar suele afectar al lóbulo superior y es cavitaria, a distancia del foco infeccioso primario. Clínicamente no es posible distinguir la tuberculosis primaria progresiva y la tuberculosis posprimaria o de reactivación. Tuberculosis de reactivación. Los términos intercambiables tuberculosis de reactivación y tuberculosis posprimaria indican que la tuberculosis primaria se sigue de un período variable de por lo menos 2 años de latencia clínica, después de la cual la tuberculosis aparece y se desarrolla en el marco de la hipersensibilidad retardada e inmunidad adaptativa, lo que contribuye de modo importante a la patogenia y las manifestaciones clínicas. La tuberculosis pulmonar es la forma más común de la tuberculosis de reactivación. Los hallazgos clínicos típicos en la tuberculosis pulmonar constan de un comienzo insidioso de una tos productiva, sudoración nocturna, anorexia y pérdida de peso.
La fiebre se halla presente en aproximadamente la mitad de los afectados. Los pacientes pueden estar asintomáticos y el diagnóstico venir sugerido por una radiografía de tórax obtenida por otros motivos, tuberculosis subclínica. El esputo puede ser purulento, con estrías de sangre o francamente hemoptóico. Puede haber dolor pleurítico cuando se produce inflamación subpleural. La disnea no es distintiva de la tuberculosis pulmonar, en parte porque la trombosis de los vasos limita la perfusión de las áreas inflamadas, de modo que la hipoxemia no es un rasgo clínico prominente. La exploración física puede mostrar matidez a la percusión, sonidos respiratorios anfóricos de tono bajo, sonido hueco, y en ocasiones crepitaciones que pueden ser postusígenas. Las radiografías de tórax ponen de manifiesto una mayor afectación de la sugerida por la exploración física. Por lo general, mayor que 95% de los casos, las lesiones se encuentran en los segmentos apical y posterior de los lóbulos superiores y en el segmento superior, dorsal, del lóbulo inferior. Hay progresión de opacidades parcheadas y consolidación a cavitación que refleja gaseificación y licuefacción. La observación radiológica avanzada con tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada muestra heterogeneidad de la actividad metabólica de diferentes lesiones en un mismo paciente, posiblemente por respuesta variable al tratamiento, y la diseminación intrabronquial puede provocar enfermedad en múltiples áreas, incluido el otro pulmón, la llamada bronconeumonía tuberculosis. A veces hay afectación de la laringe y del oído medio. Las cavidades iniciales tienen paredes delgadas, evolucionando a características cavidades de pared gruesa crónicas. El 10% de todas las cavidades tienen un nivel hidroaéreo. Puede haber derrame pleural asociado o con poca frecuencia, con la rotura de las cavidades al espacio aéreo, pioneumotórax. Si la afección es mínima, puede verse mejor en las radiografías de tórax lordóticas apicales o en la tomografía computarizada. Rara vez las radiografías son normales, y los síntomas acompañantes y la vaciloscopia de esputo positivos pueden ser el resultado de lesiones intrabronquiales o de la rotura de un ganglio tuberculoso en los bronquios. Al curarse, la fibrosis y la contracción obliteran las cavidades pequeñas, aunque las grandes cavidades pueden persistir e incluso convertirse a largo plazo en el nido para un aspergiloma o carcinoma de cicatriz. En las personas inmunodeprimidas las opacidades pueden localizarse en los campos pulmonares medio e inferior y manifestarse en forma de neumonitis lobular o segmentaria de lenta resolución, atelectasías, nódulos y cavidades. Al comienzo de la infección por el VIH, cuando el recuento de CD4 es mayor de 200 microlitro, la tuberculosis pulmonar puede ser típica en su manifestación. Con unos recuentos de CD4 menores son más comunes las anomalías en los campos pulmonares medio e inferior. Con un recuento de CD4 por debajo de 100 microlitro, los hallazgos pueden ser bastante atípicos, con adenopatías ciliares y medias cínicas prominentes, afectación pleural, opacidades intersticiales o miliares o cualquier combinación de estas manifestaciones. Este cuadro se asemeja a la tuberculosis primaria y, de hecho, puede representar una tuberculosis primaria progresiva o enfermedad por reinfección. Las radiografías de tórax son normales en hasta el 20% de las personas con tuberculosis confirmada por cultivo, en ocasiones en presencia de una vaciloscopia que muestra VAR. En estos estratos de CD4, la tuberculosis diseminada y extrapulmonar es la regla, con o sin tuberculosis pulmonar concurrente. Tuberculosis por reinfección. La tuberculosis por reinfección es clínicamente indiferenciable de otras formas y un importante mecanismo patógeno en entornos de elevada transmisión. Un cambio en el perfil de sensibilidad a los medicamentos, un cambio confirmado en la huella genética o el desarrollo en el ámbito de un brote son a veces las únicas evidencias que avalan el diagnóstico de tuberculosis por reinfección, que afecta habitualmente a pacientes con infección tuberculosa latente previa o sometidos a tratamiento de tuberculosis pulmonar. Tuberculosis extrapulmonar. Aproximadamente el 20% de los casos de tuberculosis en poblaciones no infectadas por el VIH son extrapulmonares. En áreas con tuberculosis endémica, la tuberculosis extrapulmonar se da con frecuencia de modo concurrente con la tuberculosis pulmonar y es más común en los niños y adultos jóvenes, en los que representa infección primaria progresiva. Por el contrario, en las áreas de baja prevalencia, la tuberculosis extrapulmonar aislada es más común y hay un cambio hacia las personas de edad avanzada que representa una tuberculosis de reactivación.
La infección por el VIH se asocia con una mayor frecuencia de enfermedad extrapulmonar, incluidas las formas más graves de tuberculosis diseminada y de meningitis tuberculosa. Tuberculosis pleural. La tuberculosis pleural se produce por extensión directa cuando un foco gaseoso subpleural vierte su contenido en el espacio pleural o por siembra por vía hemática. Puede haber tuberculosis pulmonar concurrente. Su ocurrencia máxima es de 3 a 6 meses después de la infección primaria. La manifestación típica es un comienzo repentino de fiebre, dolor pleurítico y tos. En ocasiones se manifiesta insidiosamente en forma de fiebre, pérdida de peso y malestar. Si el derrame pleural es lo suficientemente grande, puede haber disnea. La exploración física muestra matidez a la percusión y disminución de los sonidos pulmonares. Por encima del área de matidez puede haber una verdadera egofonía. Las radiografías de tórax muestran generalmente derrame pleural unilateral, con mayor frecuencia en el hemitórax derecho. La afectación bilateral se da en el 10% de los casos. Los derrames pleurales pueden ser de tamaño medio, grande o rara vez masivos. Tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar suele tener una manifestación insidiosa que consta de fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna y escasos síntomas o signos de localización. Puede haber meningitis tuberculosa concurrente con síntomas asociados. La exploración física puede mostrar tubérculos coroideos, placas elevadas de color blanco amarillento en la exploración del fondo de ojo, presentes en el 15% de los casos, linfoadenopatía y hepatomegalia. Las radiografías de tórax pueden mostrar múltiples opacidades bilaterales de pequeño tamaño, denominadas infiltrados miliares por su semejanza con las semillas de mijo. Los hallazgos en las radiografías torácicas iniciales son con frecuencia sutiles y pueden ser nítidos solo de modo retrospectivo después de 3 meses de seguimiento. Es de utilidad la realización de una tomografía computarizada o una tomografía computarizada de alta resolución por su mayor sensibilidad. Una variante de tuberculosis miliar se disemina como tuberculosis activa, por ejemplo en pacientes infectados por el VIH o tratados con inhibidores del factor de necrosis tumoral. En esta entidad, los hallazgos en la radiografía de tórax pueden ser incluso menos aparentes. En infectados por el VIH con inmunodeficiencia avanzada, los hemocultivos son positivos a Mycobacterium tuberculosis en el 20 al 40% de los pacientes y pueden ser la única manifestación de tuberculosis. Meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa suele caracterizarse por menos de 2 semanas de fiebre, cefalea y meningismo. Puede haber una disminución del nivel de conciencia, diplopía y, rara vez, hemiparesía. La exploración física muestra rigidez de nuca y, en ocasiones, neuropatía craneal, pares craneales 6, 3, 4 y 7, por orden de frecuencia, y signos de vías largas. Las radiografías de tórax pueden ser compatibles con tuberculosis pulmonar o tuberculosis miliar. La tomografía computarizada cefálica puede mostrar realce con contraste sobre las meninges basilares, áreas hipodensas compatibles con infartos, hidrocefalia y, en ocasiones, lesiones inflamatorias focales, tuberculomas. La angiografía con tomografía computarizada puede revelar compresión de vasos o vasculitis. Linfadenitis tuberculosa. La linfadenitis puede ser la única manifestación de la tuberculosis o, con mayor frecuencia, sobre todo en las personas infectadas por el VIH, puede acompañar la tuberculosis pulmonar. Los pacientes con enfermedad ganglionar aislada pueden estar afebriles. Los ganglios linfáticos supraclaviculares y de la región cervical posterior son los afectados con mayor frecuencia. Este hecho contrasta con la escrófula de las micobacterias atípicas o Mycobacterium bovis, observada con frecuencia en niños, en los que predomina la adenopatía en la región submandibular y cervical anterosuperior. La linfadenitis no suele ser dolorosa y la aspiración del ganglio linfático con hallazgos de Barr es un procedimiento excelente para establecer el diagnóstico. Pericarditis tuberculosa. La pericarditis tuberculosa suele manifestarse de forma crónica, pero en ocasiones puede ser subaguda con fiebre, sudoración nocturna, dolor torácico, disnea, edema pedal y otros signos de insuficiencia cardíaca derecha. La exploración física muestra signos de afección pericárdica, insuficiencia cardíaca derecha y taponamiento, en aproximadamente 10%.
La aspiración pericárdica y la biopsia son los procedimientos diagnósticos de elección. Cuando hay taponamiento, una ventana pericárdica puede ser diagnóstica y terapéutica. Peritonitis tuberculosa. La peritonitis tuberculosa puede acompañarse de dolor abdominal y fiebre, en ocasiones remedando un abdomen agudo. Otra posibilidad es que curse de manera insidiosa con dolor abdominal, hinchazón, sudoración nocturna y pérdida de peso. El síndrome clínico está causado por la apertura de ganglios linfáticos tuberculosos al espacio peritoneal. Suele haber ascitis exudativa a menos que la tuberculosis esté superpuesta sobre una ascitis transudativa preexistente, como en la hepatopatía alcohólica. En la exploración física el abdomen ha sido descrito como pastoso porque se pueden palpar asas intestinales apelmazadas. Una variante de este síndrome es denominada tal vez de modo más acertado como tuberculosis abdominal. En este caso el dolor abdominal es subagudo, los hallazgos asociados en la exploración física menos llamativos y la ascitis menos prominente o ausente. El mejor método para el diagnóstico cuando hay ascitis es la biopsia peritoneal con guía laparoscópica. En áreas endémicas de tuberculosis y VIH, se emplea con frecuencia el hallazgo de linfoadenopatía intraabdominal en la ecografía abdominal o tomografía computarizada para apoyar el diagnóstico de tuberculosis abdominal. Tuberculosis gastrointestinal. Los pacientes con tuberculosis gastrointestinal tienen fiebre, dolor abdominal, diarrea y hemorragia u obstrucción gastrointestinal. Las radiografías del intestino delgado y la tomografía computarizada abdominal muestran afectación del ileón terminal, similar a la de la enfermedad de Crohn. El diagnóstico se realiza con la sospecha clínica en áreas endémicas de tuberculosis y VIH o por el hallazgo de tuberculosis en otra localización. En ocasiones, se utiliza la biopsia intraluminal del ileón terminal u otras localizaciones afectadas para establecer el diagnóstico. Tuberculosis renal. Los síntomas y signos asociados con la tuberculosis renal pueden ser escasos, aunque en ocasiones hay disuria, hematuria y dolor en el flanco. Con frecuencia el diagnóstico viene sugerido por el hallazgo de una piuria estéril o hematuria como anomalías iniciales que desencadenan una evaluación. La exploración física suele ser poco llamativa. La tomografía computarizada muestra una cicatrización cortical renal, en ocasiones con lesiones de tipo masa o cavitarias, necrosis papilar con dilatación calicial y ureteral, o uréter rosariado por las estenosis ureterales. Osteomielitis vertebral. La localización inicial de la enfermedad es la región subcondral de la porción anterior del cuerpo vertebral. Las vértebras torácicas inferiores y lumbares son las afectadas con mayor frecuencia. El espacio discal está preservado inicialmente pero se ve afectado más tarde con diseminación a las vértebras adyacentes. Los abscesos fríos paravertebrales pueden diseccionar a través de los planos tisulares. Los pacientes tienen dolor lumbar y en ocasiones dolor radicular. En ocasiones y con mayor frecuencia cuando hay afectación cervical, puede haber debilidad de las piernas e incontinencia de heces y orina. La exploración física puede mostrar una deformidad en joroba causada por fracturas anteriores por compresión o paraparesía. Las radiografías de la columna vertebral, así como la tomografía computarizada y la resonancia magnética, pueden mostrar anomalías en las vértebras adyacentes con compresión anterior. También puede apreciarse la presencia de abscesos fríos. Otras formas de tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis del hueso o de las articulaciones puede manifestarse de modo subagudo o como combinación de sinovitis y osteomielitis. Las articulaciones afectadas pueden haber sufrido previamente algún tipo de traumatismo. La tuberculosis del tracto genital femenino puede dar lugar a dolor pélvico, menorragia, flujo vaginal o infertilidad. Los hombres pueden tener una masa epididymaria, en ocasiones observada en pacientes con tuberculosis miliar. La tuberculosis puede causar uveitis granulomatosa. Diagnóstico. Infección por Mycobacterium tuberculosis. El diagnóstico de infección tuberculosa latente es de exclusión, según los hallazgos de hipersensibilidad retardada y ausencia de tuberculosis activa. La prueba cutánea de tuberculina se ha utilizado ampliamente y hay sólidos datos epidemiológicos que avalan su interpretación.
Para producir hipersensibilidad retardada se utiliza derivado proteico purificado de tuberculina obtenido de filtrados de cultivo de Mycobacterium tuberculosis esterilizados en autoclave. La respuesta obtenida por el derivado proteico purificado de tuberculina es inespecífica por una amplia reactividad cruzada entre las micobacterias tuberculosas y no tuberculosas incluso, otros organismos. La prueba cutánea de tuberculina se realiza inyectando 5 unidades de tuberculina de derivado proteico purificado de tuberculina en 0,1 ml por vía intradérmica. La reacción se valora como induración después de 48 a 72 horas. Los problemas con la prueba cutánea de tuberculina son múltiples. Es el único bioensayo utilizado en medicina clínica y no hay control de calidad de la aplicación o lectura de la prueba cutánea de tuberculina. La sensibilidad de la prueba cutánea de tuberculina es menor en los pacientes inmunodeprimidos, como los que tienen infección por el VIH, y también es inferior en presencia de tuberculosis activa. La prueba cutánea de tuberculina puede revertir a negativa con el tiempo, y puede verse reforzada por la aplicación de derivado proteico purificado de tuberculina. Al repetir la prueba, el resultado es una pseudoconversión que no implica nueva infección con Mycobacterium tuberculosis. La mayor limitación de la prueba cutánea de tuberculina es su falta de especificidad. Puede haber incertidumbre en su interpretación, sobre todo en el marco de una vacunación previa con el bacilo Mycobacterium bovis calmette-guerin, BCG. De hecho, la BCG administrada una vez al nacimiento tiene un escaso efecto sobre la prueba cutánea de tuberculina pasado el primer año. A los 10 años de edad, solo el 1% de las pruebas cutánea de tuberculina positivas pueden atribuirse a la administración previa de la BCG. La prueba cutánea de tuberculina sigue teniendo su valor en el diagnóstico de la infección tuberculosa latente en los individuos en riesgo que son candidatos para el tratamiento preventivo. La interpretación de la prueba cutánea de tuberculina se basa en una escala deslizable que considera el riesgo previo de un individuo con respecto a la infección por Mycobacterium tuberculosis y, si está infectado, el riesgo de progresar a padecer la enfermedad. El cambio del punto de corte de los valores positivos modifica, de hecho, la sensibilidad y especificidad de la prueba cutánea de tuberculina. No se recomienda la prueba de modo rutinario para las poblaciones de la prueba cutánea de tuberculina, sigue teniendo su valor en el diagnóstico de la infección tuberculosa latente en los individuos en riesgo que son candidatos para el tratamiento preventivo. La interpretación de la prueba cutánea de tuberculina se basa en una escala deslizable que considera el riesgo previo de un individuo con respecto a la infección por Mycobacterium tuberculosis y, si está infectado, el riesgo de progresar a padecer la enfermedad. El cambio del punto de corte de los valores positivos modifica, de hecho, la sensibilidad y especificidad de la prueba cutánea de tuberculina. No se recomienda la prueba de modo rutinario para las poblaciones de bajo riesgo. Sin embargo, puede realizarse la prueba por motivos laborales. Ciertas poblaciones deben someterse a pruebas anuales, incluidos el personal de plantilla o individuos que viven en marcos de gran masificación de personas, encarcelados, sin techo, infectados por el VIH, personal de centros penitenciarios, usuarios de drogas por inyección y otras personas en riesgo por factores sociodemográficos. En cuanto a los individuos que deben someterse a una prueba cutánea de tuberculina anual, debe establecerse una verdadera línea basal por una prueba cutánea en 2 etapas. Después de una prueba cutánea de tuberculina inicial negativa, se repite la prueba en 1 a 3 semanas, no es necesario repetir la prueba si es positiva la primera prueba cutánea de tuberculina. Un mayor tamaño en la reacción de la segunda prueba cutánea de tuberculina se conoce como refuerzo y puede deberse a infección previa por micobacterias no tuberculosas o Mycobacterium tuberculosis o vacunación con BCG. La conversión de una prueba cutánea de tuberculina a positiva es el mejor indicador de nueva infección sobrevenida por Mycobacterium tuberculosis y se define como un aumento en el tamaño de la reacción de 6 o más milímetros, de menos de 10 milímetros a 10 milímetros o más. También puede ser de valor realizar una prueba cutánea de tuberculina en 2 etapas en los individuos de más de 60 años de edad y, por tanto, en riesgo de reversión de la prueba cutánea de tuberculina. En la infección por el VIH, la prueba cutánea de tuberculina puede ser negativa antes de la administración del tratamiento antirretroviral y convertirse en positiva con el tratamiento. Por este motivo se recomienda repetir la prueba cutánea de tuberculina en las personas infectadas por el VIH con prueba cutánea de tuberculina negativa una vez que el recuento de CD4 alcanza 200 microlitros y anualmente después.
La sensibilidad de la prueba cutánea de tuberculina disminuye en los individuos con tuberculosis activa, especialmente en ciertas formas de tuberculosis extrapulmonar. Aunque insensible para el diagnóstico de la tuberculosis activa, la prueba cutánea de tuberculina tiene otra aplicación en áreas de baja prevalencia. Si el diagnóstico diferencial de una afección clínica incluye la tuberculosis, el establecimiento de una infección previa por Mycobacterium tuberculosis aumenta la probabilidad de que los hallazgos clínicos representen tuberculosis. La prueba cutánea de tuberculina es de valor particular en la evaluación de los pacientes con enfermedad pulmonar sugestiva de tuberculosis pulmonar y baciloscopia de esputo negativa, así como en los pacientes con sospecha de tuberculosis extrapulmonar. Es necesario obtener hallazgos de confirmación como un cultivo positivo o histología, una respuesta al tratamiento o la falta de diagnósticos alternativos para establecer el diagnóstico de tuberculosis. Dado que el tratamiento de la infección tuberculosa latente es eficaz en personas infectadas por el VIH con prueba cutánea de tuberculina positiva y que el riesgo de progresión de la infección es excesivamente elevado en ellas, es importante realizar pruebas de alto valor predictivo negativo. Por consiguiente, tanto la prueba cutánea de tuberculina como el positiva sin enfermedad reactiva se deben realizar en personas infectadas por el VIH y otras en riesgo de progresión de infección por Mycobacterium tuberculosis a enfermedad o mal pronóstico. Si cualquiera de las pruebas es positiva, la persona es candidata para tratamiento de la infección tuberculosa latente. Recientes estudios indican que los positivas sin enfermedad reactiva pueden ser menos sensibles que la prueba cutánea de tuberculina en contactos domiciliarios recientemente infectados por Mycobacterium tuberculosis, que conforman un grupo de riesgo particularmente elevado. Ello se debe a la conversión retardada de los positivas sin enfermedad reactiva en relación con la prueba cutánea de tuberculina. Modelos matemáticos indican que los positivas sin enfermedad reactiva deben reemplazar a la prueba cutánea de tuberculina en personas inmunodeprimidas, y tal vez en todas, y que, a pesar de su alto coste, son rentables en Estados Unidos. Por desgracia, la modelización actual se basa en datos que resultan bastante variables entre estudios. Una prueba de cuarta generación, QuantiFERON Tuberculosis Gold Plus, se someterá a evaluación en breve y, probablemente, mejore y estabilice la precisión. En zonas con alta prevalencia de tuberculosis, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tratamiento preventivo de todos los infectados por el VIH, dada la dificultad de aplicar un programa de prueba cutánea de tuberculina que identifique a quienes más se beneficiarían de la profilaxis con isoniazida. Tuberculosis activa. En los países con una gran carga de tuberculosis, el diagnóstico de tuberculosis se basa con frecuencia en los síntomas clínicos y en la microscopia del esputo. El diagnóstico clínico sin el beneficio de la confirmación por cultivo o radiografía es la norma en los países endémicos, en donde está limitado el acceso a las pruebas diagnósticas. El diagnóstico se efectúa también por motivos clínicos solo cuando el examen directo de esputo es negativo y es elevada la sospecha de tuberculosis. Los cultivos, si se puede disponer de ellos, requieren de varias semanas, meses, y la decisión de comenzar un tratamiento ha de hacerse con prontitud. El diagnóstico clínico es particularmente importante en infectados por el VIH, dado el riesgo de rápida progresión de la tuberculosis si se deja sin tratar, en personas con presencia frecuente de tuberculosis pulmonar con frotis negativos para VAR y en las que tienen formas de tuberculosis paucibacilares pediátrica, meningea, pleural y pericárdica, en las que las bacterias son escasas y el frotis de VAR es típicamente negativo. El diagnóstico de la tuberculosis miliar, abdominal, pleural y pericárdica puede confirmarse por el hallazgo de VAR en el tejido biopsiado o por cultivo. En ausencia de una confirmación bacteriológica, ya sea porque los cultivos son negativos o porque no se dispone de ellos, el diagnóstico final se basa con frecuencia en la respuesta al tratamiento o en el establecimiento de un diagnóstico alternativo. Debe observarse que el planteamiento empírico, adoptado por necesidad en los entornos con recursos limitados, lleva al excesivo diagnóstico y tratamiento de tuberculosis, que consume los recursos del programa de tuberculosis y retrasa el tratamiento de otras infecciones. Por consiguiente, es preferible intentar establecer un diagnóstico definitivo mediante la demostración de Mycobacterium tuberculosis por baciloscopia, cultivos o pruebas de amplificación de ácidos nucleicos de las secreciones infectadas o de muestras tisulares. La microscopia del esputo es el planteamiento estándar para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar.
Una extensión requiere de 1000 a 10.000 bacilos por mililitros para que sea leída como positiva. Se emplean ampliamente los métodos de carbolfutsina caliente y frío, Zil Nielsen y Kain-Yun. El empleo de tinciones de fluorocromo, como la uraminardamina, permite un cribado más rápido de las extensiones de esputo y mejora la sensibilidad en un 10%. Para establecer el diagnóstico se debe examinar 3 muestras, preferiblemente muestras obtenidas por la mañana temprano. El rendimiento es mayor en presencia de enfermedad pulmonar cavitaria. Aproximadamente la mitad de los individuos con tuberculosis pulmonar tienen un resultado negativo a VAR en la vaciloscopia del esputo, y esta proporción es mayor en los infectados por el VIH. La cantidad de VAR presentes en la extensión del esputo es una medida aproximada de la contagiosidad del paciente con tuberculosis pulmonar y es una forma cómoda de controlar la respuesta al tratamiento. Sobre esta base, se han desarrollado funciones adicionales del frotis de esputo, como medio de control del potencial de transmisión y de la respuesta al tratamiento. Las personas con tuberculosis pulmonar infectadas por el VIH comportan un riesgo particular de transmisión a los trabajadores sanitarios y han quedado documentados como orígenes de brotes nosocomiales. Por consiguiente, en Estados Unidos, en áreas de gran prevalencia de la tuberculosis, las personas infectadas por el VIH con síntomas pulmonares deben someterse a aislamiento respiratorio hasta que pueda excluirse razonablemente la tuberculosis infecciosa por medio de 3 extensiones de esputo negativas a VAR en muestras separadas al menos por 8 horas. El diagnóstico de la tuberculosis pediátrica ha sido siempre problemático. Los niños no producen fácilmente un esputo, y con frecuencia la tuberculosis no es cavitaria, es extrapulmonar o de ambos tipos. Puede que no se obtengan fácilmente muestras de esputo de lactantes y niños. Las opciones en este caso incluyen la inducción de esputo y la aspiración gástrica. La sensibilidad de las extensiones para VAR de los aspirados gástricos y del esputo inducido es del 25 al 30%. Por tanto, el diagnóstico se basa con frecuencia en rasgos clínicos y epidemiológicos, así como en la respuesta al tratamiento. La broncoscopia con lavado broncoalveolar o biopsia transbronquial es otra opción para el diagnóstico de la tuberculosis y es útil en todos los individuos gravemente enfermos y en los inmunodeprimidos en los que haya de efectuarse rápidamente un diagnóstico de tuberculosis o de una infección alternativa en caso de que el tratamiento tenga una repercusión sobre el desenlace del paciente. Deben efectuarse tinciones para VAR de cualquier líquido normalmente estéril obtenido de todos los pacientes con sospecha de padecer tuberculosis. El rendimiento de las extensiones a partir del líquido pleural, líquido pericárdico, líquido ascítico y líquido cefalorraquídeo es bajo en los pacientes con tuberculosis, pero puede ser mayor en los que tienen coinfección con el VIH, sobre todo si la inmunodeficiencia está avanzada. En la meningitis tuberculosa, el líquido cefalorraquídeo puede coagularse espontáneamente y las tinciones para VAR del coágulo tienen un mayor rendimiento. Puede realizarse un diagnóstico rápido de algunas formas de tuberculosis extrapulmonar por biopsia del tejido, pleural, pericárdico, peritoneal, sinovial, y león terminal. La presencia de granulomas, sobre todo si son necrosantes, confirma virtualmente el diagnóstico. Los granulomas necrosantes se observan en la tuberculosis y en las enfermedades fúngicas, sobre todo histoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomicosis y esporotricosis. También se puede observar VAR en la histología tisular y cultivarse Mycobacterium tuberculosis a partir de la muestra. El diagnóstico de la tuberculosis miliar puede venir sugerido por la tomografía computarizada de tórax y confirmarse por biopsia pulmonar transbronquial, máximo rendimiento, así como por biopsia de hígado, hueso, médula ósea o ganglios linfáticos anormales. Si se sospecha meningitis tuberculosa y el paciente está inmunodeprimido, es particularmente importante excluir la meningitis criptocócica realizando una prueba antigénica del polisacárido criptocócico, así como una preparación de tinta china en el sedimento del líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico de tuberculosis a partir de muestras de un líquido normalmente estéril puede ser difícil y aumenta si se cultivan volúmenes relativamente grandes. Además, el rendimiento de la biopsia y del cultivo tisular, pleural, pericardio, es aditivo. Hay características diagnósticas particulares en relación con las diversas formas de tuberculosis extrapulmonar. En la meningitis tuberculosa, el examen inicial del líquido cefalorraquídeo puede mostrar predominio de neutrófilos, pero evoluciona a meningitis linfocítica, 100 a 500 células por microlitro, con una concentración elevada de proteína y disminuida de glucosa.
La tuberculosis pleural, pericárdica y peritoneal se asocia con un derrame exudativo, con frecuencia con predominio leucocítico. Puede hallarse una baja concentración de glucosa en el 20% de los derrames tuberculosos, pero limita el diagnóstico diferencial de modo considerable. Por ejemplo, los tumores malignos, empiema y artritis reumatoide son las otras causas de derrame pleural con una baja concentración de glucosa. El líquido pericárdico en pacientes con pericarditis tuberculosa puede ser sanguinolento. También se puede ver meningitis eosinofílica y derrames pleurales o ascitis quilosos en la tuberculosis. En la actualidad, el patrón de referencia para el diagnóstico de la tuberculosis es el cultivo en medios sólidos, Lubbenstein-Jensen, o líquidos, sistema Bactec-HIT 960. El sistema de tubo indicador de crecimiento de micobacterias, del inglés Mycobacteria Growth Indicator Tube, que ha sustituido a Bactec, no es radiométrico y se basa en la extinción de oxígeno en presencia de micobacterias que se replican. Al compararlo con los medios sólidos, el cultivo en medios líquidos es más sensible y el crecimiento es más rápido, 1 a 3 semanas frente a 3 a 8 semanas en los medios sólidos. Una vez se dispone del aislado, se deben realizar pruebas de sensibilidad antibiótica para guiar el tratamiento. Ello supone otras 2 a 4 semanas en medios sólidos, aunque se dispone de resultados de la sensibilidad a la isoniácida y la rifampicina en unos días cuando se emplea el ensayo molecular de sonda lineal que se describe más adelante. Puede inocularse el medio líquido con muestras con extensiones positivas para la prueba de sensibilidad antibiótica directa, que también acelera el proceso. Una vez se produce el crecimiento micobacteriano, es posible proceder a la especiación en horas con sondas de ADN comerciales. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos están aprobadas y comercializadas para su empleo en el diagnóstico de la tuberculosis. Su sensibilidad es algo mayor que la de las tinciones para VAR y su especificidad es excelente. No obstante, el coste elevado impide el empleo de rutina de tales pruebas. Mycobacterium tuberculosis rifampicina ha transformado el diagnóstico de la tuberculosis a nivel global, aunque su aplicación en Estados Unidos se ve limitada por el retraso de su aprobación. Por medio de una reacción de amplificación de ADN in situ, esta prueba permite un diagnóstico específico de tuberculosis y la determinación de la sensibilidad a la rifampicina en 90 minutos. Después de un mínimo procesamiento, se añade el esputo a un cartucho. Se realiza la amplificación génica con cebadores basados en el gen RPO, que codifica la diana de rifampicina, y se detectan mutaciones que confieren resistencia. Este método es capaz de establecer el diagnóstico de tuberculosis en el 97% de los pacientes con tuberculosis pulmonar, incluido el 98% de los individuos con baciloscopia de esputo positiva a VAR y el 73% de los individuos con baciloscopia negativa, compitiendo así con la sensibilidad del cultivo sólido. No requiere que el técnico tenga experiencia molecular y no está sujeto a la contaminación por amplicones, ADN, porque es un sistema cerrado. El uso de GenExpert ha sido destacable. El gobierno de Sudáfrica está reemplazando el análisis de frotis de esputo por la prueba GenExpert para el diagnóstico de la tuberculosis, y el de Brasil sigue una política similar. En Uganda hay un único laboratorio de referencia para pruebas de cultivo y antibiograma. GenExpert estará disponible a nivel regional para el diagnóstico de casos de frotis negativo y, aunque su precio para países de renta baja se ha abaratado, su coste puede resultar todavía prohibitivo en determinados ámbitos. La prueba proporciona un diagnóstico y un inicio del tratamiento más rápidos, aunque sin afectar al resultado de este, dependiendo de la eficacia local en el tratamiento de pacientes de frotis negativo. Hay otras pruebas de amplificación de ácidos nucleicos candidatas, que están comenzando a evaluarse, son menos costosas que GenExpert y pueden constituirse realmente en pruebas de diagnóstico inmediato. Es probable que el diagnóstico de la tuberculosis pediátrica y extrapulmonar basado en la respuesta del huésped sea más sensible que las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Por lo que respecta al diagnóstico basado en dicha respuesta, se dispone de datos prometedores basados en transcriptómica, proteómica y metabolómica. La tuberculosis en pacientes infectados por el VIH plantea especiales problemas diagnósticos, por la mayor probabilidad de tuberculosis pulmonar de frotis negativo y, en casos del VIH avanzado, presentación atípica de la enfermedad extrapulmonar. La sospecha de tuberculosis en infectados por el VIH implica singulares dificultades diagnósticas.
Datos recientes indican que una tira reactiva destinada a detectar el lipoarabinomanano, principal glucolípido de la pared celular de Mycobacterium tuberculosis, presenta una sensibilidad del 60% cuando el recuento de linfocitos CD4 es inferior a 100 células por microlitro. Esta sería la primera prueba de diagnóstico inmediato. El desarrollo de nuevos métodos diagnósticos incluye como objetivo también la rápida determinación de la sensibilidad a los antibióticos. La prueba SPERM-BRIEF descrita anteriormente es prometedora a este respecto. El ensayo molecular de sonda lineal comercializado, High Genotype MTBDR+, ha sido aprobado en Europa y está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Este ensayo se basa en la búsqueda mediante sondas de mutaciones en las dianas de isoniácida y rifampicina. El ensayo requiere que el técnico esté formado en los métodos moleculares. Se dispone en días de los resultados. Este ensayo es también de utilidad para establecer rápidamente la sensibilidad antibiótica una vez que son positivos los cultivos. Tratamiento. Se han publicado revisiones completas del tratamiento de la tuberculosis y aportan una completa información sobre los fármacos para el tratamiento de la tuberculosis, monitorización del tratamiento, manejo de las reacciones adversas y tratamiento de las mujeres embarazadas, niños y otras poblaciones especiales. El tratamiento de la tuberculosis es asunto de competencia clínica y de salud pública. Los objetivos son curar al paciente y reducir al mínimo la transmisión. Por esta razón, el médico que trata al paciente tiene la obligación de asegurar que se completa el tratamiento con una buena observancia de las medicaciones. Por la disminución de los casos de tuberculosis en Estados Unidos, con la consiguiente disminución en cuanto a la experiencia en el tratamiento de la tuberculosis, es más probable que el tratamiento tenga lugar más en una clínica de salud pública que en el sector privado. La piedra angular del tratamiento de la tuberculosis es el uso de múltiples fármacos. Se requiere este tipo de tratamiento porque Mycobacterium tuberculosis sufre mutaciones espontáneas que confieren resistencia a cualquiera de los fármacos en cuestión, con una frecuencia tal que la mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar cavitaria, y, por consiguiente, una elevada carga de organismos, tienen probabilidad de albergar mutantes resistentes. En relación con el tratamiento de la tuberculosis causada por organismos sensibles, hay una fase de tratamiento intensivo durante los primeros 2 meses dirigida a los organismos metabólicamente activos que se dividen rápidamente, la cual generalmente da lugar a la esterilización del esputo en los pacientes con tuberculosis pulmonar. Se sigue de una fase de continuación de 4 a 6 meses que destruye los organismos persistentes de metabolismo lento. Los 5 fármacos anti-TB de primera línea, la isoniácida, la rifampicina, el ecambutol, la piracinamida y la streptomicina, forman la base de la quimioterapia frente a la tuberculosis. Los preceptos del tratamiento han sido definidos en gran parte por estudios clínicos controlados. El tratamiento de corta duración estándar frente a la tuberculosis requiere una fase intensiva de 2 meses con 4 medicamentos, isoniácida, rifampicina, etambutol y piracinamida, seguida de una fase de continuación de 4 meses con isoniácida y rifampicina. El empleo de regímenes con dosis intermitentes aumenta la viabilidad de un tratamiento directamente observado, pero es controvertido. Los regímenes intermitentes pueden ser ligeramente menos eficaces que los regímenes diarios de tipo 5 de 7, 5 días laborables de la semana con observación, y 2 días de fin de semana administrado por el propio paciente. En cuanto a los pacientes con enfermedad cavitaria extensa y los que tienen una importante inmunodepresión, debe administrarse un tratamiento diario durante la totalidad del curso terapéutico. En cuanto a las personas con tuberculosis infectadas por el VIH, que no tengan una importante inmunodepresión, el tratamiento debe ser diario durante la fase intensiva y al menos 3 veces por semana durante la fase de continuación. Las personas no infectadas por el VIH sin enfermedad cavitaria extensa pueden ser tratadas con regímenes intermitentes de modo continuado. Originalmente, se percibió que el etambutol era un comodín en el caso de que se demostrase que el aislado era resistente a la isoniácida, y la recomendación era eliminar su uso una vez se disponía de los resultados de la prueba de sensibilidad antibiótica. Hay datos recientes de que el etambutol puede ser importante por su actividad sinérgica o aditiva con otros fármacos de primera línea, aportando de este modo un argumento frente a su suspensión prematura antes de que el paciente haya recibido un ciclo completo de 2 meses de tratamiento.
El problema del incumplimiento terapéutico ha llevado a la directriz de proporcionar tratamiento directamente observado. Añadir piracinamida a la fase intensiva permite la denominada quimioterapia de corta duración. Si no se tolera la piracinamida, se puede obtener unos resultados comparables con 9 meses de isoniazida rifampicina. Se puede esperar que el tratamiento de la tuberculosis sensible a los antituberculosos con este régimen estándar, cure aproximadamente del 90 al 95% de los casos. No se recomienda la monitorización de rutina de las pruebas de función hepática a menos que haya una hepatopatía previa. Los pacientes deben volver a la clínica con prontitud en el caso de que aparezcan signos de toxicidad medicamentosa, sobre todo los de una hepatotoxicidad temprana, náuseas, malestar, anorexia, molestias abdominales superiores. Las visitas deben ser programadas mensualmente e incluir una valoración clínica y exámenes de esputo. En los afectos de tuberculosis pulmonar se continúan los cultivos de esputo hasta que sean negativos 2 cultivos consecutivos. En la tuberculosis pulmonar no complicada, se espera la defervescencia en el transcurso de 2 semanas, y debe haber una ganancia de peso y disminución de la tos y del dolor torácico. Aproximadamente el 20% de los pacientes con tuberculosis pulmonar cavitaria permanecen con cultivos positivos después de 2 meses de tratamiento. Un cultivo de esputo positivo a los 3 meses o que no haya mejoría en las radiografías de tórax sugieren incumplimiento del tratamiento, tuberculosis resistente a los antituberculosos o un diagnóstico alternativo o de complicación. Un cultivo de esputo positivo a los 4 meses se define como fracaso del tratamiento. La tuberculosis extrapulmonar suele asociarse con una menor carga bacteriana que en la tuberculosis pulmonar y puede ser tratada con regímenes de corta duración estándar de una duración de 6 a 9 meses. Sin embargo, dadas las serias consecuencias del fracaso terapéutico, se recomienda un tratamiento más prolongado de al menos 9 a 12 meses para la tuberculosis miliar, meníngea y esquelética. En el caso de la tuberculosis esquelética puede requerirse un desbridamiento quirúrgico complementario y estabilización. Están indicados los corticoesteroides auxiliares en el caso de la pericarditis tuberculosa y pleuresía intensa, así como tuberculosis pulmonar extensa con toxicidad clínica o insuficiencia respiratoria. En la meningitis tuberculosa se ha demostrado que la dexametasona mejora la supervivencia, pero no ha tenido repercusión sobre la proporción de supervivientes con secuelas neurológicas graves. Puede requerirse la derivación ventricular para aliviar una hidrocefalia. La coinfección de la tuberculosis con el VIH genera otras cuestiones relacionadas con el tratamiento. Afortunadamente, la respuesta al tratamiento de la tuberculosis es comparable a la de los individuos no infectados por el VIH, a excepción de una mayor mortalidad temprana. Los regímenes intermitentes tienen tendencia a llevar a resistencia a la rifampicina. Por tanto, se recomienda la administración diaria de los antituberculosos en la fase intensiva, y se deben administrar los antituberculosos no menos de 3 veces por semana en la fase de continuación. En ámbitos de recursos limitados, la administración del cotrimoxazol como profilaxis se asocia a mayor supervivencia. La integración del tratamiento de la tuberculosis y del VIH, en vez de un tratamiento secuencial de la tuberculosis y, luego, del VIH, se asocia a una reducción de la mortalidad del 56%. Los resultados de 3 ensayos aleatorizados controlados avalan las directrices del Department of Health and Human Services y la Infectious Disease Society of America, que recomiendan iniciar el tratamientos antirretrovirales en las 2 primeras semanas si el recuento de CD4 es menor de 50 células por microlitro. Un comienzo temprano del tratamientos antirretrovirales incurre en un riesgo de reacción paradójica, una forma de síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Es más probable que se produzca tuberculosis síndrome inflamatorio de reconstitución inmune cuando el recuento de CD4 sea bajo, la carga viral sea alta y el intervalo entre el comienzo de los antituberculosos y el tratamientos antirretrovirales sea corto. La reconstitución inmune se acompaña de inflamación y exacerbación transitoria de la enfermedad que remeda la progresión de la tuberculosis. Puede haber, por ejemplo, fiebre, linfadenitis y enfermedad pleural o parenquimatosa que empeora, incluida la aparición de consolidación y opacidades nodulares nuevas o progresivas en las radiografías de tórax. En aproximadamente un tercio de los pacientes con infección doble, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune se desarrolla en los primeros 2 meses de tratamiento y con frecuencia en las 2 a 3 semanas después de haber comenzado el tratamientos antirretrovirales.
La combinación de tuberculosis síndrome inflamatorio de reconstitución inmune no suele ser causa importante de mortalidad. Un ensayo controlado ha demostrado que el tratamiento con corticoesteroides limita la morbilidad, aunque no es útil para abordar la pericarditis tuberculosa. Más problemático es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune asociado con insuficiencia respiratoria o afectación neurológica. El comienzo del tratamientos antirretrovirales en las personas infectadas por el VIH puede asociarse también con el desenmascaramiento de tuberculosis, que se produce en el transcurso de 3 meses. Puede deberse a un diagnóstico de tuberculosis pasado por alto en el cribado, el desarrollo de inflamación en localizaciones de replicación micobacteriana en el tejido o progresión de la infección latente como consecuencia del tratamientos antirretrovirales. La tuberculosis desenmascarada es común en los países con tuberculosis endémica, 5 al 10% en Uganda, por ejemplo, pero aproximadamente 25% en Sudáfrica, y determina morbilidad, mortalidad y riesgo de transmisión nosocomial. En general, la tuberculosis no afecta a la respuesta del VIH al tratamientos antirretrovirales. No obstante, un aspecto importante es el de las interacciones entre las rifamicinas que inducen las enzimas microsómicas hepáticas KIP3A y los inhibidores de la proteasa y algunos inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. Por su potencia, sencillez de uso y demostrada eficacia clínica, el efavirenz, 600 mg, con 2 inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, junto con regímenes contra la tuberculosis basados en la rifampicina, es la estrategia preferida de cotratamiento del VIH y la tuberculosis. La rifabutina es un genérico, de creciente disponibilidad como inductor de enzimas del citocromo menos potente, aunque su farmacocinética puede verse afectada por ciertos tratamientos antirretrovirales. La rifampicina es la rifamicina preferida para regímenes que contienen el efavirenz, mientras que la rifabutina debe emplearse en dosis diarias de 150 mg diarios con un inhibidor de la proteasa potenciado. Las directrices sobre otras combinaciones farmacológicas para abordar episodios adversos se actualizaron en junio de 2013. El manejo de la coinfección tuberculosis VIH puede ser complicado para el clínico. Por ejemplo, una nueva fiebre puede ser debida a reacción medicamentosa, tuberculosis síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, resistencia a los antituberculosos o a una infección oportunista que complica la situación. Tabla 324, 2. Principios de tratamiento de la tuberculosis causada por microorganismos farmacoresistentes. No añada un solo fármaco a un régimen que fracasa. Al iniciar o modificar el tratamiento, incorpore 3 fármacos previamente no utilizados, uno de ellos inyectable, ante los que haya sensibilidad. En la tuberculosis existente a múltiples fármacos con resistencia a fármacos de primera línea, además de la isoniazida y la rifampicina, se ha de aplicar tratamiento con 4 a 6 fármacos. Los pacientes con tuberculosis existente a múltiples fármacos son prioritarios para tratamiento directamente observado, ya que el fracaso terapéutico puede suponer tuberculosis extremadamente resistente a fármacos. No debe administrarse tratamiento intermitente, excepto con inyectables tras 2 a 3 meses. No utilice fármacos para los que los aislados de Mycobacterium tuberculosis sean resistentes. La resistencia a la isoniazida en baja concentración puede ser la excepción. Hay resistencia cruzada entre las rifamicinas, pero no entre la streptomicina y otros aminoglucósidos. Puede haber sensibilidad al moxifloxacino y resistencia a otras fluoroquinolonas. El antibiograma para la piracinamida es técnicamente complejo y en la mayoría de los laboratorios no se realiza. La monoresistencia a la piracinamida es indicativa de Mycobacterium bovis. Consulte siempre con un experto. Existe predisposición a farmacoresistencias adicionales que podrían disminuir la posibilidad de curación. La tuberculosis resistente a los agentes antituberculosos es más difícil de curar y en algunos casos es incurable. El tratamiento directamente observado es particularmente importante para evitar resistencias farmacológicas adicionales. La selección y control del tratamiento para la tuberculosis farmacoresistente es responsabilidad de profesionales experimentados en estos singulares regímenes y en su problemática. Los aspectos generales en relación con el manejo de la tuberculosis resistente figuran listados en la tabla. Un problema importante, no obstante, es la falta de información sobre la sensibilidad a los antituberculosos en el momento del comienzo del tratamiento.
En los ámbitos con recursos limitados, puede no disponerse en absoluto de las pruebas de sensibilidad antibiótica. La resistencia a los antituberculosos es más probable en los casos de retratamiento, de modo que se administran regímenes de retratamiento estandarizados. El riesgo de resistencia a los antituberculosos es mayor si el régimen inicial no se administró en un tratamiento directamente observado. En relación con los pacientes que recidivan, no recibieron tratamiento directamente observado, no fueron tratados con un régimen con rifampicina, se sabe o presume que realizaron un tratamiento irregular, o tienen una enfermedad grave, debe comenzarse un régimen expandido, por ejemplo isoniazida, rifampicina y piracinamida más un inyectable, la estreptomicina si no se utilizó previamente, y una fluoroquinolonas, con o sin un agente oral adicional, etionamida, ácido para-aminosalicílico o cicloserina. Lo ideal es que el régimen de retratamiento contenga al menos 3 fármacos a los que probablemente el aislado sea sensible. En los ambientes con pocos recursos, solo la estreptomicina se añade con frecuencia a la isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Aunque en la mayoría de los casos de retratamiento siguen siendo sensibles a los fármacos, aproximadamente el 25% no responde de modo adecuado al régimen estándar. Tal abordaje es claramente inadecuado para la tuberculosis resistente a múltiples fármacos o extremadamente resistente a fármacos. En un plano ideal, las pruebas de sensibilidad de los fármacos han de realizarse a todos los pacientes que reciban retratamiento, a fin de asegurar su éxito y evitar resistencias adicionales. La monoresistencia a la isoniazida o a la estreptomicina tiene escaso efecto sobre el desenlace del tratamiento de la tuberculosis. La tuberculosis resistente a la isoniazida puede ser tratada con rifampicina, piracinamida y etambutol durante 6 meses. Puede añadirse ofloxacino en el caso de la enfermedad extensa o refractaria. La tuberculosis resistente a la rifampicina puede ser tratada con 12 a 18 meses de isoniazida, etambutol, ofloxacino y piracinamida, más un inyectable durante los 2 primeros meses si hay enfermedad extensa. La adquisición de una mayor resistencia medicamentosa es más probable si el aislado inicial era resistente a un antituberculoso, 6%, o a más de uno, 14%, en comparación con un aislado pansensible, 0,8%. La tuberculosis resistente a múltiples fármacos representa un problema de un orden de magnitud diferente. No solo es difícil la curación de esta enfermedad y extraordinariamente cara, sino que la tuberculosis resistente a múltiples fármacos no reconocida puede llevar también a brotes nosocomiales y a unas tasas rápidas y altas de letalidad en los infectados por el VIH. No hay sustituto a la realización de pruebas de sensibilidad antibiótica que incluya todos los antituberculosos de primera línea y todos los disponibles de segunda línea. La tuberculosis resistente a múltiples fármacos no es una entidad homogénea. Con frecuencia, el primer diagnóstico de tuberculosis resistente a múltiples fármacos se da en el marco de sensibilidad residual a la mayoría de los otros antituberculosos. Sin embargo, después de tratamientos repetidos, el aislado suele adquirir resistencia antituberculosa adicional y, con independencia de si cumple la definición, es esencialmente extremadamente resistente a fármacos. La piedra angular del tratamiento de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos es la administración de al menos 4 antituberculosos a los que sea sensible el aislado. Generalmente, el régimen incluye antituberculosos de primera línea con actividad conservada, una fluoroquinolonas, un fármaco inyectable, amicacina, canamicina o capreomicina, y un fármaco de segunda línea si la enfermedad es extensa, etionamida, cicloserina, ácido para-aminosalicílico. La duración del tratamiento se fija en 12 a 18 meses, 12 a 15 meses después de la esterilización del esputo. Se ha demostrado que la sensibilidad residual al tratamiento con fluoroquinolonas y a la capreomicina es un determinante del desenlace del tratamiento. Se debe considerar la resección quirúrgica si la enfermedad está localizada, siguen siendo positivos los cultivos de esputo, no se tolera el tratamiento médico o si hay una hemoptisis masiva. Una reciente revisión de series de casos y estudios de cortes publicados revela que la resección quirúrgica es beneficiosa en el tratamiento complementario de la tuberculosis farmacoresistente. Sin embargo, los resultados no son aplicables en todos los contextos, por lo que se precisan estudios bien diseñados al respecto.
Se pueden esperar unas tasas de curación del 60.180% si el tratamiento es dirigido según los resultados de las pruebas de sensibilidad antibiótica y los organismos resistentes a múltiples fármacos siguen siendo sensibles a suficientes quimioterápicos de modo que se pueda establecer un régimen razonable. La Food and Drug Administration estadounidense ha aprobado recientemente la bedaquilina y la delamanida para tratar la tuberculosis resistente a múltiples fármacos. La bedaquilina, una diarilquinolina, ataca a la ATP sintasa micobacteriana, mientras que la delamanida, un nitrodihidroimidazooxazol, inhibe la síntesis de los ácidos micólicos de Mycobacterium tuberculosis. Ambos aceleran la esterilización del esputo cuando se añaden a los tratamientos de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos. Se recomienda que la bedaquilina se agregue a otros 3 fármacos activos contra el aislado. Estas son las primeras nuevas clases de fármacos antituberculosos aprobadas por la Food and Drug Administration en 40 años y cabe suponer que revolucionen el abordaje de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos. Las espectinamidas, otra nueva clase de antituberculosos semisintéticos, han demostrado que superan el bombeo de salida que está aumentado en las cepas resistente a múltiples fármacos. La definición de tuberculosis extremadamente resistente a fármacos requiere que un organismo sea resistente a múltiples fármacos con resistencia adicional a una fluoroquinolonas más al menos uno de 3 inyectables, amicacina, canamicina, capreomicina. El desenlace del tratamiento de la tuberculosis extremadamente resistente a fármacos ha sido variable. Los mejores resultados publicados han sido obtenidos en Perú, con un planteamiento de conjunto que incluye regímenes terapéuticos que fueron hechos a medida según las pruebas de sensibilidad antibiótica. Los regímenes eficaces incluyeron cicloserina, capreomicina y ácido paraaminosalicílico. El moxifloxacino puede ser eficaz incluso si el aislado es resistente a las fluoroquinolonas de primera generación. Se debe considerar la cirugía complementaria. Un reciente estudio indica que el linezolid presenta una actividad reseñable contra la tuberculosis extremadamente resistente a fármacos, y otras oxazolidinonas se están desarrollando para tratar la tuberculosis. La aparición de resistencia ha subrayado la necesidad de nuevos fármacos y de nuevos regímenes medicamentosos. Un régimen terapéutico que acorte el curso de la tuberculosis disminuiría la aparición de resistencia medicamentosa porque aumentaría el cumplimiento y se simplificaría la administración del tratamiento directamente observado. Una vez que se desarrolla la tuberculosis resistente a múltiples fármacos y particularmente en el marco de la tuberculosis extremadamente resistente a fármacos, se requieren nuevos medicamentos para mejorar la eficacia y acortar el tratamiento. Hay desarrollos prometedores con las clases de medicamentos existentes, así como con las nuevas clases a punto de entrar ya en estudios clínicos. La rifapentina, una rifamicina con mayor semivida que la rifampicina, induce una significativa mejora de la esterilización del esputo en 2 meses. El moxifloxacino ejerce una actividad aumentada frente a Mycobacterium tuberculosis, aunque los datos sobre su eficacia en regímenes de 4 meses han resultado desalentadores. El PA-824 y la delamanida son derivados nitroimidazólicos activos frente a bacilos de replicación lenta. También se encuentran en fase de desarrollo los compuestos SQ-109, etilenodiamina, derivados del ecambutol, y el sutezolid, oxazolidinona más activa que el linezolid. Prevención. Los aspectos relacionados con la prevención se presentan en una declaración completa publicada en el 2000, y la prevención en las personas infectadas por el VIH. El enfoque adoptado en el ámbito de una baja prevalencia, como en Estados Unidos, es seleccionar como objetivo la prueba cutánea de la tuberculina en las personas en alto riesgo de infección reciente por Mycobacterium tuberculosis y en las que tengan afecciones comórbidas que predispongan a la progresión de la infección a la enfermedad. En cualquiera de las categorías, una prueba cutánea de tuberculina positiva se convierte en indicación para el tratamiento de la infección tuberculosa latente. El valor de corte de la prueba cutánea de tuberculina se ajusta en función del riesgo de infección por Mycobacterium tuberculosis y del de progresión de infección a enfermedad. La infección tuberculosa latente puede tratarse con la rifampicina durante 3 a 4 meses, la isoniazida durante entre 6 y 12 meses o una combinación de ambas durante 3 a 4 meses, reduciendo de por vida el riesgo de desarrollo de tuberculosis en aproximadamente el 75 al 90%, dependiendo del nivel de cumplimiento del tratamiento.
Debe administrarse piridoxina para prevenir la neuropatía periférica inducida por la isoniazida. Está indicada la monitorización de la función hepática en los individuos mayores, el riesgo de hepatotoxicidad aumenta pasados los 35 años de edad, y en los que ingieran importantes cantidades de alcohol o con hepatopatía de base, o ambas cosas. Debe suspenderse la isoniazida si se producen síntomas o los niveles de transaminasas hepáticas se elevan a más de 3 a 5 veces el límite superior de la normalidad. La rifapentina más la isoniazida una vez por semana durante 3 meses, 12 dosis, es tan eficaz como 9 meses de la isoniazida sola en la prevención de la tuberculosis activa en pacientes con infección latente. La administración de este régimen debe ser observada directamente. En las personas infectadas por el VIH, el tratamiento de la infección tuberculosa latente confiere eficacia a corto plazo, aproximadamente 1 año, pero puede ampliarse si se administra tratamientos antirretrovirales. El tratamiento durante 3 años aporta un beneficio adicional, más relevante en prueba cutánea de tuberculina positivos. Desafortunadamente, el tratamiento de la infección tuberculosa latente no se ha aplicado de forma extensa. Ello se debe en parte a que, si el cribado es inadecuado, los pacientes con tuberculosis activa podrían ser tratados con un solo fármaco, con el consiguiente desarrollo de resistencia. Sin embargo, los datos disponibles no avalan esta inquietud. En un estudio aleatorizado de grupos recientemente notificado, un ensayo de cribado masivo y tratamiento isoniazida para prevenir la tuberculosis, realizado en trabajadores de las minas de oro de Sudáfrica, donde la tuberculosis es epidémica, no registró efectos significativos sobre el control de la tuberculosis, a pesar del uso satisfactorio de la isoniazida en la prevención de la tuberculosis durante el tratamiento. En un contexto de recursos limitados en pacientes infectados por el VIH, la ausencia de fiebre, la pérdida de peso o los sudores nocturnos tienen un valor predictivo negativo del 97%, pueden eludir la necesidad de radiografías de tórax si estas no están disponibles de rutina e identifican al grupo que debe ser tratado preventivamente con la isoniazida, con independencia de su estado de prueba cutánea de tuberculina. Aunque la profilaxis con la isoniazida es la opción preferida, se ha generado un renovado interés ante la posibilidad de que los regímenes que contienen rifamicinas aporten una protección más sostenida. No se dispone de datos sobre el modo de tratar la infección tuberculosa latente causada por un aislado resistente o probablemente resistente a los fármacos. Se ha utilizado la piracinamida más etambutol u oxacino después de una exposición conocida a tuberculosis existente a múltiples fármacos sensible a la combinación, pero la intolerancia gastrointestinal es muy común. En esta población están planificados estudios con linezolid. Está indicado el tratamiento preventivo secundario después de haber completado el tratamiento de la tuberculosis en personas infectadas por el VIH en el marco de una intensa exposición a Mycobacterium tuberculosis. Datos que demuestran la eficacia de la prevención secundaria proceden en gran medida de estudios de adultos en el Congo y de mineros del oro en Sudáfrica. Un estudio aleatorizado realizado en pacientes VIH positivos ha demostrado que el tratamiento antirretroviral es precoz, en comparación con el tratamiento diferido, hasta que disminuya el número de linfocitos CD4 o aparezca una enfermedad definitoria de SIDA, reduce significativamente el desarrollo de tuberculosis. El rastreo de los contactos domiciliarios es un elemento crítico de los programas de tuberculosis. El domicilio es una localización principal en la transmisión de la tuberculosis, sobre todo en áreas de baja endemicidad, de modo que el tratamiento de los que presentan una conversión de la prueba cutánea de tuberculina es una estrategia importante para la eliminación de la tuberculosis. Es esencial que se limite la transmisión en los hospitales y en otros ámbitos en los que los pacientes con tuberculosis pulmonar infecciosos puedan mezclarse con huéspedes susceptibles. Debe determinarse anualmente el riesgo de transmisión a los trabajadores sanitarios mediante prueba cutánea. El hallazgo de un riesgo excesivo de una nueva infección tuberculosis debe llevar a medidas encaminadas hacia la reducción de la transmisión. Todos los sospechosos de tuberculosis deben ser sometidos a aislamiento respiratorio en habitaciones con presión negativa con al menos 6 intercambios de aire por hora y con filtración de alta eficiencia de partículas en el aire, del inglés High Efficiency Particulate Air, o irradiación ultravioleta. Es necesario que los individuos que entran en áreas con un conocido alto riesgo de exposición vayan equipados con respiradores personales N95 bien ajustados. Vacuna BCG.
La vacuna BCG se utiliza ampliamente y es relativamente segura excepto en el ámbito de la inmunodepresión. Lamentablemente, la eficacia ha sido variable según edad y latitud. Un metaanálisis indicó una eficacia global del 50%. Tiene una eficacia aproximada del 80% en la prevención de las formas graves de la tuberculosis en la infancia, tuberculosis miliar y meningitis tuberculosa. Sin embargo, su fracaso en la prevención de la tuberculosis del adulto, sobre todo en latitudes bajas, que incluyen la mayoría de las áreas endémicas, significa que la vacuna BCG no tiene repercusión sobre el problema de salud pública de la tuberculosis. El desarrollo de una vacuna protectora más eficaz ha estado obstaculizado por la ausencia de buenos modelos animales y la falta de correlatos de inmunidad protectora en humanos. El asunto se ve más agravado por la historia natural de la tuberculosis, de modo que pueden requerirse estudios de gran tamaño, de gran duración y caros para establecer una eficacia protectora. No obstante, se han elaborado varias vacunas candidatas y su eficacia potencial se ve apoyada por estudios preclínicos en modelos animales. 2 de las 12 actualmente en estudios clínicos son Lambao 85A, que contiene virus vacuna recombinante modificado que expresa el antígeno 85A, uno de los principales productos de secreción de Mycobacterium tuberculosis, y Mycobacterium tuberculosis 72F, que es una combinación de dos antígenos inmunógenos, Mycobacterium tuberculosis 32A y Mycobacterium tuberculosis 39A, en dos adyuvantes, ASO2A y ASO1B. Un reciente ensayo relativo a la vacuna Lambao 85A en lactantes para potenciar la respuesta a BCG no consiguió confirmar su eficacia. Pronóstico. En la era prequimioterápica, la tuberculosis pulmonar mínima se estabilizaba en aproximadamente el 50% de los casos. La tuberculosis pleural también se curaba de modo espontáneo con riesgo de reactivación según se ha señalado previamente. Con tratamiento, el pronóstico de los pacientes con tuberculosis depende de la extensión de la tuberculosis pulmonar, las localizaciones de la tuberculosis extrapulmonar, la sensibilidad del aislado a los antituberculosos y la presencia de infección por el VIH y de otras afecciones comórbidas. Cuando hay tuberculosis pulmonar extensa, puede sobrevenir una insuficiencia respiratoria con un mal pronóstico. Hay también un mayor riesgo de hemoptisis grave, en ocasiones letal, y de neumotórax. La tuberculosis miliar se asocia con una elevada tasa de letalidad, en parte relacionada con el retraso en el diagnóstico. La meningitis tuberculosa se asocia con serias secuelas neurológicas, así como una alta mortalidad. La tuberculosis resistente a múltiples fármacos y la tuberculosis extremadamente resistente a fármacos se acompañan de unas elevadas tasas de fracaso terapéutico, morbilidad y mortalidad. La tuberculosis en personas infectadas por el VIH se asocia con una elevada mortalidad temprana que está mal caracterizada. En ausencia de tratamientos antirretrovirales, hay un mayor riesgo de otras infecciones oportunistas y de progresión de la enfermedad por el VIH. La adición de tratamientos antirretrovirales, no obstante, da lugar a afecciones asociadas con la administración concurrente de las medicaciones para la tuberculosis y la infección por el VIH y con tuberculosis síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Recientemente se notificaron una serie de resultados a largo plazo referidos a pacientes con tuberculosis extremadamente resistente a fármacos de Sudáfrica. Tales resultados fueron adversos, con independencia del estado de la infección por el VIH y, ante la escasez de instalaciones sanitarias para cuidados a largo plazo o paliativos, un sustancial número de pacientes con tuberculosis extremadamente resistente a fármacos en los que el tratamiento no fue eficaz y que presentaban cultivos de esputo positivos fueron dados de alta, para, probablemente, extender más la enfermedad en la comunidad.